Bueno, Arratsaldeon, vamos a esperar nada, 2 o 3 minutitos a ver si viene más gente. Agradecer a todos y a todas que estéis aquí. Esta tarde nos acompaña Lua Fischer. Hola. Recordaros que la convocatoria de Bifoto sigue abierta hasta el próximo 2 de octubre y que todas las actividades de Sociedad Fotográfica Alavesa las podéis mirar en la página web, en la agenda. Ahí viene todo lo que tenemos organizado de aquí a final de año. Agradecer a la Fundación Vital por seguir realizando estas actividades, al Ayuntamiento de Vitoria por su apoyo y por supuesto a todos los que nos seguís en redes y venís a las charlas, a los lunes fotográficos. Sin más, paso a presentar a Lua. Dedicada a la fotografía de prensa y editorial, tanto en España como en su país de origen, Brasil, Lua lleva 14 años residiendo en Madrid. ¿Se escucha bien? Sí, se me escucha bien. Vale. El retrato editorial y la enseñanza de fotografía son las actividades que la ocupan, además de dedicarse a trabajos como artista visual, los que mezcla distintos lenguajes como el collage, la performance y el vídeo. Imparte clases en la San Luis University de Madrid y también en Lens, en la Escuela de Fotografía Lens. Sus fotografías profesionales se publican en cabeceras de publicaciones como Gentleman, Vanity Fair, Square y Fola de Sao Paulo. ¿Está bien mi pronunciación? Está muy bien. Y sus trabajos artísticos han sido expuestos en galerías de Madrid y Sao Paulo y en festivales de fotografía como el Patata de Granada. También ha recibido el 9º premio Marc Ferret de fotografía, otorgado por el Ministerio de Cultura de Brasil. En la 20ª edición de Descubrimientos de Foto España en 2017 fue seleccionada y este año, por ejemplo, sus fotografías también fueron seleccionadas para ser la imagen del Festival Documenta de Madrid de 2019. Bueno, los asiduos a lunes fotográficos ya sabéis cómo funciona, estaremos una horita de charla más o menos, luego haremos unos 10-15 minutos de preguntas y tal. Además, Lua ha traído una sorpresa para el final que ella os contará. Así que nada, de nuevo agradeceros que estéis aquí. Lua. Muchas gracias, gracias Rocío, gracias a la Sociedad Fotográfica Alavesa, gracias a vosotros sobre todo por haber venido, un lunes de sol en Vitoria. Es difícil, yo estoy concurriendo con los pinchos y con las cervecitas de este buen tiempo de esta ciudad. Estoy encantada de estar en Vitoria, he llegado a las 3 de la tarde más o menos, sin comer. Pero hablé con Rocío y digo, voy a llegar tarde, ¿será que me van a dar de comer? Y me dice, claro que te van a dar de comer. Comí muy bien, me senté en un banco y observé una cosa, que además es una de las cosas de las que voy a hablar esta tarde aquí con vosotros. Observé cómo la gente camina despacio por Vitoria. Pues familias, gente, a la hora de comer. Me senté en este banco y estuve como a lo mejor unos 40-45 minutos parada mirando cómo el caminar es una cosa presente en esta ciudad. Yo voy a hablar del caminar como más adelante, ¿no? Al final, de hecho, me estoy adelantando, pero yo soy así, tengo un montón de chuletas ahí, me he pasado la tarde escribiendo, fui a la biblioteca del Artium, que es un lugar espectacular, me he quedado encantada, escribiendo, preparándome, y ahora no voy a hablar nada de lo que he preparado, ya sabéis. El caso es que me sorprendió, ¿no? Uno de mis puntos de investigación artística es justamente el caminar como práctica artística. Y percibí que en esta ciudad se hace mucho eso, ¿no? Se hace mucho patear la ciudad y caminar despacio. Yo ojalá, y pensé, ¿no? Dentro de mis, adentros, estuve ahí comiendo unas mandarinas. Por primera vez este año he comido mandarinas que he encontrado en un supermercado de aquí. He visto gente caminando despacio y pensé, ¿estarán observando la ciudad? ¿Estarán realmente caminando, mirando, observando no solo con sus ojos, pero con sus corazones, con sus mentes, ¿no? Que es lo que intento hacer yo cuando camino con esta actitud artística que estoy buscando y que estoy investigando. Bueno, pero ya os he dicho, me estoy adelantando. El caminar es una cosa que va a venir un poquito más al final de mi charla. Ahora mismo me gustaría contaros, mi charla realmente va de un concepto que descubrí. La verdad es que el concepto en sí, empecé a estudiarlo y empecé a
entenderlo no hace mucho tiempo. Lo que pasa es que luego mirando mi propio trabajo y mi trayectoria como fotógrafa, me di cuenta que este concepto estuvo presente en mi vida como artista, como profesional, como persona. Mis intereses siempre han estado como muy rodeados de este concepto. Y el concepto es la resiliencia. No sé si sabéis qué significa, qué es la resiliencia. ¿Alguien sabe? Podéis decir que no pasa nada. Yo estuve muchísimo tiempo sin saber qué era eso, no tenía ni idea. La verdad es que es un concepto del que se está hablando últimamente bastante, sobre todo con relación a cuestiones medioambientales, ¿no? No sé, naturaleza resiliente, pero es un concepto que viene en parte de la ingeniería. Se habla mucho de materiales resilientes, ¿no? Hasta qué punto un material se puede sufrir un cambio, o sea, se puede doblar y luego volver a su estado original. Y en la psicología, que es donde más me interesó, ¿no? este tema, la resiliencia cuenta que el ser humano tiene esta capacidad, ¿no? Es algo que todos tenemos, hombres, mujeres, seres humanos en general, tenemos la capacidad de ser resilientes, de sufrir un trauma, una adversidad, un problema, una tristeza, una violencia y recuperarnos. Incluso cambiarnos a nosotros, cambiar a los demás y cambiar al entorno debido a este poder que tenemos, ¿no? A esta resiliencia. Bueno, pues empecé a estudiar eso, empecé a estudiar este término, este concepto de manera artística y me fui dando cuenta que este concepto estaba presente en mi vida y en mi trabajo desde siempre. Es muy sorprendente, ¿no? De repente darte cuenta de que llevas, no sé, yo llevo desde principios de la década de los 90 del siglo pasado haciendo fotos profesionalmente. Sí, soy una señora mayor, eso es así. Lo tengo que asumir y además ya veréis que lo he asumido muy bien. Y siempre pensando, además he sido fotoperiodista durante muchísimo tiempo, trabajé para un periódico de los más importantes de mi país, de Brasil, se llama Folha de São Paulo. No es más influyente de lo que es hoy día porque es un periódico que se escribe en portugués, que es la lengua que se habla ahí en mi país. Si fuera escrito en castellano supongo que sería más abrangente, ¿no? Pero en fin. Hola. On. Mi trayectoria empieza allí, en los años 90, Sao Paulo. Yo, pues una veinteañera, recién estrenada en los 20 años, trabajaba para Folha de Sao Paulo y me tocaba pues, lo más difícil, lo más chungo, lo que los otros fotógrafos más mayores no querían hacer, que eran pues, los conflictos, las favelas. Pues Sao Paulo es una ciudad que tiene unas desigualdades muy, muy, muy grandes. Y bueno, había de todo, ¿no? Los barrios más humildes, que son conocidos como favelas en las periferias de la ciudad, pues peleas de bandas de traficantes de drogas, incendios, una calidad de vida muy, muy, muy miserable, ¿no? Muy indigna de la gente ahí. Y bueno, yo iba con mi camarita, tenía el pelo largo, con mi trenza, me metía ahí, pasaba días enteros con esta gente fotografiando y por la hora que iba yo, la verdad es que me encontraba mucho más con mujeres y niños, ¿no? Porque los hombres o bien se habían ido a buscarse la vida o a trabajar y como son estas sociedades, ¿no? Eran las mujeres que se quedaban y se quedan todavía en casa, cuidando a la casa y a los niños, sobre todo a la casa, bueno, los niños también. Pero la casa es una cosa muy importante. Ahí las situaciones de vivienda en las favelas son tan fluidas, son tan que de repente tú puedes salir a trabajar por la mañana y volver y ya no tienes tu casa, o bien porque se ha quemado, o bien porque la han tirado. Los terrenos donde tienen las casas son centenares de familias, es un montonazo de gente, pero que viven en terrenos muchas veces privados. Entonces sufren un desamparo enorme del Estado. Estoy hablando de los años 90, ¿vale? Pero esto está pasando hoy.
en Brasil. Y si me apuras, está pasando de una manera aún más injusta. Pero no debería meterme ahí, que a lo mejor es un tinglado un poco. Bueno. Cuento lo que me pasaba a mí, ¿no? Yo era una persona pues, de origen de clase media, tenía una cámara fotográfica, trabajaba, me pasaba el día entero fotografiando a estas señoras con nuestros niños. Todo eso que veis, no sé si os dais cuenta, pero está fotografiado con película. Además os cuento que era una cosa bastante interesante. Años 90, Brasil, ¿vale? Yo tenía una Canon EOS 1N, que era pues, una cámara bastante maja, era grande y tal. Tenía un booster, una cosa de estas para fotografiar mucho más rápido y bueno. Pero eran carretes de negativos lo que utilizábamos, ¿no? Por eso veis que aquí se ve muy bien la emulsión, ¿no? Se ve muy bien pues, que esto está fotografiado con un carrete. Además un carrete bastante malo, que ha sido revelado muy rápido, como eran casi todos los carretes en un periódico, ¿no? Era todo, o sea, llegabas y te lo revelaban con las temperaturas que hubiese y para publicarlo lo más rápido posible, ¿no? Lo gracioso de esta época era que íbamos a cubrir, no sé, un incendio en una favela, una manifestación en cualquier avenida principal de Sao Paulo, y luego pues una rueda de prensa de un político y nos daban 2 carretes, así tal cual, 72 foticas. Teníamos que salir a las pautas que hacíamos, llamábamos pautas, ¿vale? Las notas que se dicen en Argentina, pero vamos, los temas que teníamos que hacer, y teníamos que calcular exactamente cuántas fotos íbamos a hacer, porque, macho, o sea, yo hoy día voy a hacer no sé, una sesión de retratos o cualquier trabajo y vuelvo para casa y descargo, no sé, 300, 400 fotos o muchas más, depende de lo que haga, ¿no? Pues no sé. Y ahí, o sea, tenía 72 para 3 temas. Y claro, o sea, era un trabajo bastante tenso de por sí, y encima sabiendo que no ibas a tener material suficiente para hacerlo, pues imagínate, ¿no? Bueno, vuelvo un poco, perdonad que a veces me voy por ahí, llamarme de vuelta, Lua, estás volando. Bueno, el caso es que, pues eso, me tiraba días enteros, ¿no? Con estas familias, con estas mujeres sobre todo, y flipaba, o sea, alucinaba con la capacidad que tenían de despertarse todas las mañanas y asear a sus hijos, limpiar sus casas, limpiarse a sí mismas, buscar comida. Y con esta señora precisamente no tenía una sonrisa en la cara, pero muchas de ellas tenían una dignidad en su mirada y una fuerza que yo decía, o sea, ¿eso de dónde viene, no? En aquel entonces yo no sabía que esto se llamaba resiliencia, pero eran el ejemplo más cercano de resiliencia que tenía yo en mi vida. Y era como increíble, o sea, imaginaros, yo, no sé, me despierto por la mañana y desayuno, ¿sabes? Imagino que vosotros también. Y me ducho con ducha caliente y cojo un metro. Pues esta gente no tiene, o sea, no tiene asfalto, no tiene ducha, no tiene ni siquiera un saneamiento básico para poder tener agua o electricidad en sus casas. Es una realidad prácticamente medieval la que tienen ellos. Y yo estaba con mi Canon EOS 1N, perdonad, y mis 2 carretes, entrando en contacto con estas realidades, ¿no? Pero luego me iba de ahí y me tomaba mi cerveza en el bar con mis amigos y no tenía conciencia, ¿no? Del tamaño de la fuerza que tenía esta gente, ¿no? Pero me interesaba mucho, y yo cada vez más iba teniendo contacto, por ejemplo, con lideresas, mujeres que eran pues, líderes comunitarias en estas sociedades, y iba conociendo un poco toda la fuerza política también que tenían ellas, ¿no? Y no solo la psicológica, que también. Esta, por ejemplo, era una de las líderes de un movimiento que se llamaba Movimiento Sin Techo de Sao Paulo. Todo era bastante desconocido, ¿no? Eran realidades completamente distintas a la que conocíamos nosotros en los barrios, de verdad, en Sao Paulo, ¿no? Y aún así, las caras son dignas, sí, fotografíame, ven, te enseño mi casa, ven, este es mi hijo, te sonrío, te doy un café,
la de cafés que me tomaba en la favela con esta gente, y cachos de tarta y cosas así, era increíble. O sea, y la gente, ¿os dais cuenta? Era eso, y me llamaba mucho la atención toda esta fuerza, ¿no?, de esta gente. Y de los niños, obviamente, ¿no?, porque los niños heredaban todo eso de sus madres. Era una cosa, era fiesta todo el rato. Cuando a principios de los años 2000 decidió venir a España a vivir, Lula da Silva había acabado de ganar sus primeras elecciones para la presidencia de Brasil, y la cosa prometía, ¿no? Prometía, o sea, de repente parecía que el país iba a entrar y realmente durante muy poco tiempo entró en una situación completamente distinta para toda esta gente, ¿no? Dejaron de existir personas que se morían de hambre, aunque parezca absurdo, ¿no?, y lógico. El país en términos sociales mejoró mucho, ¿no? Bueno, yo llevaba casi 6 años, trabajaba muchísimo en un periódico. No sé si alguien aquí en algún momento ha trabajado en un periódico o desea trabajar en un periódico. El trabajo de diario es muy difícil, no tienes prácticamente festivos, no tienes fines de semana. Es un trabajo que, sobre todo en aquel entonces en Folha de São Paulo, era bastante así. Y con, bueno, casi 30 años, de hecho con 30 exactos, yo decido seguir estudiando. Y voy para Madrid porque tenía amigos ahí, más que nada. O sea, no elijo Madrid así pues porque fuera la meca de la fotografía, ni porque tuviera las mejores escuelas, ni nada de eso. Simplemente porque quería vivir una experiencia y conocía personas ahí. Y voy a estudiar y sigo trabajando a distancia como fotocorresponsal de Folha de São Paulo. Y claro, como son los periódicos, ¿no? Los periódicos te encasillan. Si eres buena haciendo favelas, pues vas a hacer favelas para toda tu vida. Y yo quería, a mí realmente lo que me gusta y a lo que me dedico hoy día, ya siendo una señora mayor, es al retrato. O sea, como comercialmente mi trabajo es el retrato editorial, corporativo, trabajo para revistas, hago, pues, en fin, fotografía. De hecho, estuve aquí hace un par de años ya, fotografiando un chico, un futbolista del Alavés. Roberto, ¿cómo se puede llamar este chico? Roberto, ¿os suena? Roberto es un chico que no es de aquí, pero que vino aquí a vivir, tal vez fuera del Madrid antes. Perdonad, yo soy de Brasil, pero eso del fútbol no lo llevo en la sangre. Igual Roberto, porque no sea Roberto también, pero bueno, un chico muy alto, así. Bueno, también hace 2 años. El caso es que yo decía, ¿no?, a mi periódico, oye, darme retratos para hacer. O sea, ¿cuánta gente había? En aquel entonces estaba Ronaldinho, estaba Ronaldo el fenómeno, jugando en el Real Madrid, y siempre mandaban otros fotógrafos a hacer esta gente. Y yo decía, pues yo soy retratista. No, tú a las favelas. Yo, vale, pero si aquí no hay favelas, es lo que piensas. De repente me sacan una historia. El tema era, la mayor favela de Europa está en Madrid. Yo digo, pero ¿estáis de broma? Y bueno, en parte era verdad. Realmente, territorialmente, aquel terreno, aquel lugar, que se llama la Cañada Real Galiana, no sé si os suena, no sé si habéis visto algún reportaje, hay muchos reportajes sobre este lugar. De hecho, hubo un documental que hicieron en Televisión Española sobre el desmantelamiento de esta favela, que se desmanteló el año pasado, no hace mucho. Pero aquí os estoy hablando de principios de los 2000, ¿vale? Cuando la favela se estaba medio creando, las familias estaban llegando, en fin. Me mandan ahí, pero claro, era un poblado de gitanos rumanos que hablaban rumaní. Yo no tenía ninguna capacidad de comunicación con ellos. Ellos, de hecho, entonces, bueno, yo me acerco a este lugar con mi experiencia de Brasil, pero, o sea, era alucinante. Si yo alucinaba ya con la poca dignidad, con la miseria en la que vivían en las favelas de Brasil, ya en este lugar ni te digo. Era impresionante, era bastante
era bastante terrible, porque está muy cerca, está más o menos a 15 kilómetros del centro de Madrid, por la carretera de Valencia. Esto significa que está pegado prácticamente encima del vertedero de Valdemín Gómez, que es el vertedero más grande de Madrid. O sea, están viviendo encima de un vertedero. Estaba, ya no está. O sea, llovía y aquello era pues basura flotando, los niños jugaban con ratas, era una cosa bastante denigrante, bastante fea y mucho más fea de lo que había visto yo en Brasil. O sea, yo me creía como muy, no, que tenía mucho callo de favela, pues para nada. Me quedé bastante impresionada. De hecho, una de las veces, fui muchas veces, ¿no? Una de las veces que voy, yo había acabado de tener un hijo y veo a otras madres con bebés igual de recién nacidos que el mío y no, o sea, era demasiado. O sea, yo no me podía creer cómo podían estar criando a estos bebés de aquella manera, ¿no? En aquel sitio. Bueno, pero ahí estaban. Y ahí es donde vuelvo yo a lo que me interesaba, ¿no? Aquí yo todavía no sabía, no había oído hablar de la resiliencia, no tenía ni idea. Simplemente tenía este gusanillo, esta cosa en el corazón, esta cosa que dice, madre mía, pero ¿cómo es que pueden lavarse la ropa? Porque es que justo van a salir en este suelo y se van a llenar de basura otra vez. O sea, por Dios, ¿cómo es que, qué es lo que les hace seguir viviendo en este lugar? Ahí también me pasaba lo de Brasil, que yo evidentemente iba durante el día. He estado ahí de noche algunas veces, no os lo recomiendo, pero bueno, tampoco era la mejor hora para conseguir fotografías que me interesasen, pues la vida de la gente, la realidad y tal, ¿no? Claro, me encontraba con mujeres, pero ahí había también un tema cultural, porque aparte de que no hablaban castellano y no me hablaban a mí, intentábamos pues comunicarnos como podíamos, hasta en portugués, en serio, porque el romaní o la lengua que hablaban tenía algo de, es muy latina también, ¿no? Entonces pues nos comunicábamos como podíamos. Bueno, pues los hombres si estaban ahí, cuando estaban, que muchas veces sí estaban, no me dirigían la palabra directamente, ni me miraban, ni nada. Entonces, claro, yo no me voy a pelear con nadie para hacer una foto ni nada. O sea, los que me hablan y los que me dejan, pues sí, fenomenal, y me tiro todo el día con ellos, pero los que no, y no es no, y ya está. Me quedaba con las mujeres y me flipaba la fuerza de esta gente, me alucinaba, me quedaba, o sea, de verdad, yo no tengo palabras para explicar lo que sentía dentro de esta no sé, o sea, para nosotros es tan indignante, ¿no? Y tan feo vivir así. Y esta gente estaba ahí día tras día, lluvia tras lluvia, sol tras sol. Sus vidas, bueno, cómo ganan sus vidas o cómo se buscan la vida. Yo no entraba en este aspecto. Para mí no era eso lo importante, ¿no? Yo estaba ahí retratando su modo de vida, cómo vivían, cómo eran sus casas, cómo se alimentaban y cómo alimentaban a sus hijos. Ya que si salen a robar, que no salen, porque siempre que enseño este trabajo me preguntan mucho, ¿no? O me tienen como una defensora yo no defiendo nada. Yo aquí era una reportera, y como reportera yo estaba contando una historia, estaba mostrando, ¿no? Una realidad sin ánimo de hacer ningún juicio de valor. De hecho, en el periodismo es tal vez de las cosas más importantes cuando eres un reportero y cuando eres una persona que quiere contar historias de verdad, es no hacer juicios de valor, es dejar tus juicios en casita, porque los tenemos todos, es así. Es imposible que no, es decir, yo no juzgo a nadie, olvídate, eso no existe, ¿no? Pero cuando estás contando una historia, o los dejas dentro de una cajita, lo cierras bien, o no vas a contar esta historia bien, no la vas a contar. Bueno, ahí entraba yo en las casitas con los bebés y con las señoras, y unas tenían, pues, conseguían asear un poquito más todo aquel
aquel lodazal, aquella maraña de basura y de bichos y de movidas que había por ahí. Otras un poco menos. Aquí el papá no estaba muy contento conmigo haciendo fotos ahí, y la que me dijo a mí que me fuera fue la niña, esta. Es interesante, ¿no? Que por detrás de una foto siempre hay un montón de historias. Ahí pues parece que está todo como en armonía, y realmente había muy poca armonía en este momento. O sea, fijaros en cómo cocinaban y que pocas cosas, ¿no?, de cocina y menaje y tal, y cosas tenían, y que poca posibilidad de tener la comida, lo más básico, en condiciones de higiene. En una de las tardes se me olvidó contaros cómo entré en contacto con esta favela. Es un sitio bastante complicado de entrar, o sea, evidentemente, y sin hablar el castellano, que ellos no hablaban a ti, o sea, es bastante imposible. Yo trabajaba con una iglesia, con una parroquia, la parroquia de San Carlos Borromeo. Si habéis oído hablar de un señor que le llamaban el cura rojo, no sé, ¿sí? Sí, sí. Bueno, pues yo no trabajé con él directamente, trabajé con Javier, que era otro señor, pues haciendo fotos ahí con ellos, a sus comunidades, y ellos trabajaban directamente con la comunidad del Gallinero. Este lugar se llamaba El Gallinero. A mí no me gusta, de hecho lo presento así, el proyecto, las fotos, pero no me gustaba nada llamar a este sitio El Gallinero. Bueno, pues un día, cuando me viene la historia desde Brasil, de que tenía que ir a fotografiar El Gallinero, yo ya lo conocía, claro, y quien me lleva ahí son los párrocos de San Carlos Borromeo, y fui de la mano de ellos todas las veces, porque si no era bastante difícil entrar. Pero un día estaba yo, ya, no sé, yo creo que ya había ido como unas 3 o 4 veces, el año creo que era 2009, 2010, una cosa así. Yo todavía no había tenido mi hijo. Y estoy yo, pues ya me siento en casa, ¿no? No sé cómo, pero ya voy con mi cámara sin problemas, no sé qué. Y veo que este niño, con quien estaba hablando yo, entra dentro de una caseta así como hecha de, pues no sé qué material es este, pues un material como todo ahí era como materiales muy frágiles, desde cartón, cosas muy finitas y tal, y yo entré detrás de él, no había ni una ventana ni nada, pero entro detrás de él, no pasa nada. Y veo que había pues unos hombres jugando y discutiendo, y empecé a sacar fotos. Bueno, o sea, yo saqué 2, y menos mal que venía entrenadita de Brasil de, oye, tú resuelve con 72 fotos, porque pude más o menos ver lo que pasaba ahí y fotografiar este lugar, pero era un lugar, según me lo explicaron después, prohibido para las mujeres, ¿no? Bueno, en el año 2011 tengo este hijo mío que os he contado que tengo, y ahí, este año ocurre un punto de inflexión en mi vida. A partir de este año, de hecho un poquito más, a partir del año 2012, yo empecé a investigar sobre la ancestralidad y las familias, ¿no? Yo creo que es una cosa un poco natural, ¿no? Dependiendo de tu momento vital, tú siempre te vas a no sé, interesarte por algo que tenga que ver con lo que tu corazón, por qué tu corazón late, ¿no? Entonces, bueno, la ancestralidad me lleva a interesarme mucho por las historias de mujeres de mi familia, y me fijo en una, mi tía Lola Ruano, una tía que hoy tiene 80 años y que vivió el posguerra en un pueblo muy pequeñito de León. Y bueno, esta mujer era una mujer adelantada en su tiempo, que había querido pues, viajar, estudiar, leer, hablar lenguas. Se interesa mucho por hablar lenguas, siempre que me ve quiere hablar en portugués conmigo, me parece una monada. Y pues tener amantes y conocer mundo, pero claro, era la 10ª hija entre 12 hermanos, de una familia bastante tradicional, bastante pobre también, y directamente la prohibieron de hacer
absolutamente todo lo que desearan. Todo lo que eran, y sus deseos eran, o sea, no iban mucho más allá de conocer un amor, de tener una familia, de tener hijos, ¿no? Pero ella tenía que cuidar a sus 2 hermanos, cuidar a la casa, cuidar a la tierra, en una época en la que se pasaba hambre, ellos pasaban hambre. No había sitio, no había lugar para los sueños y para los deseos, y menos para los deseos de una mujer. Bueno, pues, conociendo su historia, yo decido construir un retrato de ella, y también siempre haciendo mucho hincapié en el encapsulamiento de sus deseos, en cómo han sido bloqueados estos deseos y cómo estos deseos dejaron no aparecieron en su vida, pero aparecieron de otra manera en otros aspectos, ¿no?, de su vida. Fotografío el entorno, es cuando me empecé a interesar mucho por fotografiar la naturaleza, los caminos que tuvo que elegir, ¿no?, el más difícil, el más fácil. Ella como mujer santa, encapsulada. Cuando me encuentro con esto, es porque empiezo a encontrarme con sus objetos que ella tiene 80 años ahora y tiene una colección de cositas. Y sus cositas, sus objetos, casualmente o no, porque ella nunca me ha explicado y yo tampoco he pedido demasiadas explicaciones, ¿no?, están todas metiditas en cositas, en cápsulas, en redomas de cristal, como si estuvieran protegidas de algo, pero que enseñan, tienen un significado todas ellas. Para ella, ojo, cuando hablo con ella, me siento a su lado, enseño las fotos, ella ve pues una santita, que es una lámpara lúa, y yo lo que veo es esta mujer bloqueada dentro de una redoma de cristal, como protegida de qué, ¿no?, exactamente. Sus pañitos de crochet o de lo que sea, es un ajuar, ¿no?, el ajuar que nunca pudo tener. Este juguete de unos avioncitos que están girando alrededor de un mismo eje, siempre, 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 y no van a salir de ahí. Y encima están con esta redoma de cristal que aunque salgan, muy lejos no van a ir. Sus vestiditos de niña, como de princesa, ¿no?, como de ¿qué sueño es este?, ¿no?, ¿qué deseo es este? Además un deseo muy fabricado también por la sociedad, ¿no?, el deseo de casarse, el deseo de ser princesa, el deseo de ser bella, en fin, que eran suyos y muy dignamente ella los tenía, los mantenía, los quería, pero que al final, desde un punto de vista crítico, también podemos entender que no deberían hacerle tanto daño. La cantidad impresionante de flores de plástico, o sea, por toda la casa. Yo lo que hice fue recopilarlos todos, haciendo un pequeño catálogo. Para hacer este trabajo, yo me conocí el trabajo de Christian Boltanski, que no sé si os suena, es un artista francés que trabaja mucho con objetos, ¿no? Y de los objetos lo que saca es justamente lo que buscaba yo sacar de estos objetos de Lola. Saca política, saca significados, saca historia. Yo saqué un retrato de Lola. Yo saqué un retrato de sus deseos encapsulados, de su imposibilidad de realizar, de conseguir cosas, pero este hombre, pues, por ejemplo, habla muchísimo del Holocausto, habla mucho de la memoria, y un trabajo específico de él que se llama Catálogo de pertenencias de una vieja señora de Baden-Baden. No estoy segura si se llama catálogo, o creo que sí, pero pertenencias de una vieja señora de Baden-Baden. Creo que se puede ver en internet. Son objetitos de una vieja señora que ha sido
víctima del Holocausto, ¿no? Y de repente los objetos los ves y realmente no entiendes lo que son. Hay muchas cosas que son cosas que no tienes idea, ¿no? De que pueden ser. Pero en conjunto, y era un poco lo que buscaba yo en Cápsula, en este proyecto, en conjunto, pues te sobrecogen el corazón de manera bastante potente, ¿no? Christian Boltanski, si os interesa buscarle, porque es bastante potente el trabajo de este hombre. Está mayor ya, estuvo en Valencia hace, creo que un par de años o 3, en el IBAN. Y bueno, sigo buscando cositas todas las cosas que encuentro en sus pequeñas colecciones. Me encuentro con cosas surrealistas, la foto de un señor, a saber quién, un amante tal vez, un amor imposible tal vez, pero rota por el medio, dentro de una botella, como si fuera la típica botella mensajera, que nunca fue mandada. O sea, es frustración encima de frustración, encapsulamiento encima de encapsulamiento. Es como si ella rizara el rizo de las imposibilidades para siempre. En medio del trabajo yo decido ponerme en su piel. De manera performática, yo quiero vivir lo que vivió esta Lola, joven, en este pueblo pequeñísimo de León, el frío, la familia numerosísima, este padre tan castrante, esta sociedad, en fin, ¿qué os voy a decir? Y empiezo a hacerme fotos, no solo a mí, hay fotos en las que soy yo misma, y hay fotos en las que no, que es una modelo, que es una persona que está haciendo de Lola joven. Hacemos esta historia, ¿no? De esta mujer joven, soñadora, sola, en una cama, bueno. Pero claro, el catálogo sigue. La verdad que la frustración no ha dejado de estar, ¿no? Estas luces, ¿qué son estas luces? Una luz, la luz que nunca, la que nunca dio ella nunca dio luz. Espejos que reflejan, que le devuelven opacidad, que no le devuelven ni la belleza, ni el futuro, ni la esperanza. Es opacidad pura y dura. Tía, te vas a quedar ahí, no vas a salir de esta situación. Una jaula con una especie de huevo. Es un poco de locos, ¿no? Pero cada día que me iba encontrando con una cosa más, me iba dando cuenta de lo que estaba pasando ahí. Era ella pidiendo ayuda, diciendo, sácame de aquí. Esta ayuda nunca llegó, la verdad. La historia no tiene un final feliz. Lola no está bien y, en fin, ya está al final de su vida. Es una historia de frustraciones, pero me parece importante volver a ella y conocerla, porque ella no es la única mujer que vive el encapsulamiento de sus deseos. Y esto no ha pasado solo a principios del siglo XX, mediados, digamos. Esto sigue pasando, ¿no? La novia que nunca pudo ser, esta novia idealizada, que se supone que toda mujer quiere vestirse de novia. Esto es falso, pero ella lo tenía. Y dentro de... O sea, ¿qué sociedad es esta más dicotómica que te hace desear ardentemente vestirte de novia, de princesa, de bella, de lo que sea, pero a la vez te prohíbe porque eso está mal? No puedes, tú no podrás casarte, no te podrás enamorar, no podrás tener hijos. Tienes que estar aquí, a pie de cañón, con tu familia, con tus hermanos, en el pueblo. Pues yo hago esta performance, ¿no? Está en el patio de su casa, pues vivir esto, sentir un poco, pues toda esta carga de esta historia, ¿no? De lo difícil que es saltar, porque uno no puede saltar, la gravedad siempre te va a tirar para abajo, siempre te va a tirar para abajo. Si inicialmente ella tenía vestiditos de princesita, su vida era esperanza pura cuando era niña, pues hoy día lo que tiene son camisones de señora mayor que los cuelga en el mismo lugar, la casa es la misma, es todo igual.
ella nunca ha salido de ahí. Pues con Cápsula, con este proyecto que os cuento, me empecé a interesar, empecé a estudiar mucho, yo estudio filosofía y psicología, las dos cosas, y bueno, por ahí empecé a entender un poco toda esta cuestión de la resiliencia, ¿no? En el caso de Lola, el seguir viva y sonriendo, porque sonríe, es una demostración de resiliencia espectacular, espectacular. O sea, tú pasas tu vida siendo castrada por el sistema, por la sociedad, por tu familia, por todos, pero te levantas por la mañana y sonríes y sigues tu vida. Eso es resiliencia. Cuando empecé realmente a estudiar la resiliencia, a investigar sobre ella fotográficamente, a través de la parroquia San Carlos Borromeo, ahí atrás del gallinero que me llevaba para las favelas de Madrid, entré en contacto con estas señoras que son las Madres contra la Droga. Y no sé si habéis oído hablar de este movimiento. Eran unas señoras, en Galicia hay un movimiento bastante importante, y en Madrid también, las que fotografié yo están en Madrid. En los años 80, 90 eran madres de personas que se enganchaban a la droga. En Madrid estas familias tenían un desconocimiento completo de lo que pasaba, ¿no? de los peligros, del SIDA, de la cárcel, de tal. Bueno, van descubriendo en sus propias carnes pues el drama, ¿no? De la droga con sus propios hijos. Bueno, pues estas señoras se juntan ahí en la parroquia San Carlos Borromeo, pero te estoy hablando de los años 80, ¿vale? Es que el tema les sobrecoge tanto, es tan inabarcable para ellas que ellas tienen que juntarse, y ahí es lo bonito de la resiliencia. No sé si lo sabéis, pero la resiliencia es algo que lo tenemos todos, ¿vale? Es algo humano y natural. Pero, según una psicóloga que se llama Edith Grothberg, argentina, es imposible que seas resiliente así de la nada. Para que se dispare, para que surja la resiliencia en tu ser, en tu psique, en tu cabeza, en tu cuerpo, tú necesitas apoyo, necesitas ayuda, cariño, sea de personas alrededor tuyo o del mismo entorno, ¿no? Entonces, el juntarse en grupo para solucionar un tema tan grave que era que sus hijos estaban muriendo, pero no solo por el consumo de drogas, sobre todo por el SIDA, y sobre todo porque les mandaban a las cárceles de Madrid como criminales, como los peores, o sea, de la sociedad. No había peor que ellos, y ellas no decían, pero es que no puede ser así, no, es que se me va a morir, y se morían. El 70% de los hijos de estas chicas, de estas señoras, se murieron, y quedaron ellas, y se juntan todos los martes por la tarde hasta hoy. ¿Por qué? Porque son resilientes, porque se necesitan las unas a las otras para recuperarse día tras día de todo este drama. En aquel entonces participaron bueno, no sé si habéis oído hablar, en el año 97 hicieron una acampada en la Catedral de la Almudena, se han encadenado las unas a las otras y acamparon en el Paseo del Prado para reivindicar un mejor trato, que no torturasen a sus hijos en las cárceles, simplemente eso. Bueno, entrar en contacto con este grupo para mí fue lo que me llevó a estudiar la resiliencia ya de manera más seria, y conocerla y llevarla a cabo, ¿no? Todas estas mujeres están muy mayores, pero cuentan historias espectaculares, son historias que no, o sea, no te dejan, es imposible estar sin llorar, ¿no? Tras hablar con ellas. Y ahí tienen esta mirada fuerte,
esta presencia, esta dignidad, de gente que sabe que luchó por algo por sus derechos, vamos, por algo que era cierto. Muchas de ellas, como esta señora, por ejemplo, no tenían hijos. Y eso es lo más interesante de este grupo. Ella no sufrió en sus carnes lo que pasaba. Ella se juntó con sus vecinas por apoyarles. Porque también ella tenía, pues, ahí sus miedos, sus historias. También ella se sentía más fuerte en conjunto, apoyada por las vecinas. Era un apoyo mutuo, ¿no?, entre todas. Y bueno, tras este contacto con la resiliencia ya como investigación, como algo que ya es un tema, ¿no?, de trabajo, yo decido crear una herramienta. La resiliencia, como os he dicho, es algo que necesita una palanca, ¿no? Necesita un empuje. Y yo empecé a interesarme. La resiliencia humana me interesa mucho, pero sobre todo empecé a interesarme por la resiliencia femenina. Y os digo por qué. Sí, la resiliencia es una característica de todos, pero el colectivo femenino sufre adversidades, sufre violencias, sufre traumas que son distintos a los traumas y adversidades que pueden sufrir otros colectivos, ¿vale? Entonces, su respuesta, su resiliencia, la respuesta de sus cuerpos y de su psique es distinta. La resiliencia que ellas van a desarrollar es distinta. Entonces, pensando en eso y pensando en crear una herramienta para dar el start a la resiliencia de una mujer que se encuentra en una situación traumática, fea, de violencia, de desigualdad o lo que sea, yo decidí, y estoy en ello, hacer una herramienta. Empecé a fotografiar mujeres, las más variopintas, mujeres resilientes. Y empecé, y estoy en ello porque sigo trabajando en eso, con mujeres con discapacidad intelectual. Todo va un poco, todo lo que hago, mi trabajo personal va de manera muy, muy instintiva, como habéis visto hasta ahora, ¿no? Yo trabajo como fotógrafa, estoy todos los días fotografiando, pero es verdad que tengo que separar un momento de mi vida para poder dedicarme a estas fotos. Entonces colaboro con asociaciones de apoyo a mujeres con discapacidad intelectual y conozco a estas mujeres que son activistas por los derechos de las mujeres con discapacidad, que sufren una cosa que se denomina, la doble discriminación, ¿no? Si en la sociedad que vivimos la mujer es discriminada, porque eso es una realidad, la mujer con discapacidad intelectual es doblemente discriminada, es vista como una niña eternamente, es vista como una persona sin derechos ciudadanos. Y bueno, estas mujeres luchan por lo menos para que sean ciudadanas con sus plenos derechos, para que puedan votar, para que puedan participar en la sociedad. En algunos casos hay mujeres que hasta quisieron ejercer el derecho de tener hijos. Y eso es muy... Otra vez vuelvo al tema de juzgar o no juzgar, ¿no? Es una situación complicadísima. Una mujer con discapacidad intelectual teniendo un hijo. Muchas discapacidades son genéticas, se pueden pasar a los hijos, otras no, pero luego te quedas con la sensación de cómo va a cuidar a este niño. Yo pasé por estas dudas muchísimas veces trabajando con ellas, pero ahí es donde tuve que dejar mi mochilita de inseguridades y juzgamientos y historias para poder fotografiarlas y conocerlas. No son sus historias, no es la mía. Bueno, pues tras conocer a estas mujeres pensé en hacer eso, ¿no? Hacer una serie enorme de retratos y hacer un gran panel, pues algún día tal vez exponerlo en un sitio muy grande, como el Artium, por ejemplo. En lo que, no sé, una persona cualquiera que vea
estas mujeres, con toda su fragilidad, quiero decir, con todo su potencial de sufrir desigualdades, pero que están ahí, están fuertes, con sus miradas, con su fuerza, que estas mujeres puedan inspirarte a ti, si sufres y si estás en una situación que crees que nunca vas a ser capaz de salir de aquello, pues mira esto. Es eso lo que quiero hacer, ¿me entendéis? Quiero reunir a través de la fotografía a tanta mujer, tanta gente resiliente, que te empujen a ti y digan, tú también puedes salir de lo que te está pasando, de tu trauma, de tu violencia, de tu desigualdad, de tu discriminación. Ojalá yo pueda, es un trabajo difícil y depende solo de mí, de mi tiempo y de mi bolsillo, pero vamos, estoy en ello. Algún día os contaré qué tal me va. Y bueno, finalmente, me voy, que ya son casi las 8 y esto, yo voy, me dejan, si me dejáis, yo sigo hablando. Tras todas estas investigaciones y sobre la resiliencia y contando la historia de los demás, y siempre la historia de los demás, siempre las favelas, o sea, las mujeres de allá, ¿no? Las mujeres de Brasil, las mujeres del gallinero, las mujeres de las madres contra la droga, discapacidad, bla, bla, bla. ¿Sí? Pero, ¿qué me estaba pasando a mí? Pues yo tenía mi dramita particular, claro. Todos los tenemos, ¿verdad? Yo estuve 4 años intentando tener un segundo hijo sin éxito. Tuve 3 embarazos fallidos y esto fue absolutamente duro. O sea, no hay una palabra para describir lo que sentí, lo que sentíamos mi marido y yo tras cada una de las pérdidas. De repente me miro a mí misma en el espejo y digo, ostras, yo tengo que ser capaz de salir de esta tristeza. Porque llevaba 4 años huyendo hacia las historias de los demás para no tener que verme a mí misma, para no tener que ver que yo también tenía capacidad de ser resiliente y de, oye, que la vida sigue, ¿no? Si yo tengo un hijo además, no sé qué, no me estoy quejando, no es eso, pero en fin, ¿me entendéis? Eso era lo que me tenía que motivar, me tenía que mover, ¿no? Pero no conseguía, era muy complicado. Al final, chicos, chicas, donde nos da fuerte y es complicado, a veces no conseguimos salir. Entonces yo decidí utilizar mi arte, utilizar mi trabajo, la única cosa que sabía hacer, las fotografías, para buscar mi resiliencia. De hecho, en aquel entonces me doy cuenta, bueno, estoy estudiando, ¿no?, filosofía y acabo sabiendo, no sé si lo sabéis, pero yo en aquel entonces no sabía que Descartes, su pienso, luego existo, estaba equivocado. ¿Habéis oído hablar sobre el error de Descartes? ¿Alguien? ¿No? Pues está todo mal. Pienso, luego existo es una falacia. Esto visto por la neurociencia, esto visto por la psicología, visto por, en fin, incluso por la filosofía. Descartes separa la mente del cuerpo, ¿no? Descartes dice, tú solo existes porque tienes este cerebro que piensa. ¿Sí o no? Pues no. Yo, cuando vivía mi drama, cuando vivía mi tristeza, cuando estaba tan mal, pues iba a buscar respuestas racionales de los médicos, geneticistas, hasta fui medicina china, fui a la acupuntura, fui a todo, imaginaros, ¿no? ¿Qué me pasa? Si es que solo quiero tener un hijo, ¿qué me pasa? Pues la medicina me devolvía respuestas lógicas, racionales, cartesianas.
y no me servían para nada. Ya estaban pasando los años y yo seguía perdiendo embarazos y aquello no me parecía normal. Pues decidí y me di cuenta, cuando empiezo a estudiar esta cosa del error cartesiano, digo, pero ¿será posible? Que es que entonces yo no puedo buscar respuestas en la racionalidad o en esta racionalidad. La neurociencia contemporánea dice que ya está comprobado que pensamos, o sea, eso es una manera muy simplona de decir, pero que otras células del cuerpo, que no solo las cerebrales, producen pensamiento. Que el pensamiento se produce pues con el útero, con el estómago, con el corazón. El pensamiento se produce con el entorno. Estímulos que sentimos, que tenemos del entorno, hacen que produzcamos pensamientos distintos. Entonces fue ahí que me di cuenta de lo que tenía que hacer. Yo tenía que meterme en el entorno, de hecho, meterme en la naturaleza, en esta naturaleza de Castilla, que era donde empecé a trabajar en cápsula, y buscar respuestas de ahí, de esta naturaleza. Empecé a caminar, ¿os acordáis que hablé de caminar, no? Al principio de la charla, parece que hace mucho. Empecé a caminar mucho por la naturaleza buscando estas respuestas y haciendo fotos, claro, era mi manera, ¿no? O sea, las fotos serían la respuesta del paisaje, la respuesta de la naturaleza. El romanticismo, siglo XVIII, XIX, la gente que no se adecuaba a la sociedad, pues hacía mucho eso, iban a pintar o a escribir poemas a la naturaleza. Pues yo empecé a hacer lo mismo, pero además de eso, además de enmarañarme en un paisaje que además es un paisaje que siempre me llamó mucho la atención. Acordaros que soy de Brasil. El paisaje de Castilla y León es un paisaje muy árido, es un paisaje muy plano. Yo soy de Sao Paulo, que tiene la Sierra del Mar, no sé si habéis visto alguna vez fotos, pues la floresta atlántica, todo es túrgido, lleno de verde, y Castilla y León pero aquello me emocionaba o me emociona todavía, y es en este paisaje que busco yo mis respuestas. Chicos, en esto estoy, ¿vale? Yo os estoy hablando de un trabajo que estoy haciendo ahora, que estuve haciendo este fin de semana. Yo estoy en búsqueda de mi propia resiliencia a través de mis caminatas artísticas por el campo, por el paisaje. El paisaje en un principio me devolvía caos. Claro, o sea, si tú al principio estás buscando racionalidad, es muy complicado que recibas racionalidad de vuelta, ¿no? Que tu respuesta sea, mira, que te pases esto. No, el caos era el caos que veía yo. Chicos, no sé si os parece demasiado esotérico lo que os estoy contando, ¿vale? Puede que sí, y no digo que no tengáis razón. Cuando una sale a caminar por un paisaje haciendo fotos, o sea, vamos a hablar de una manera como muy, no sé, práctica, pragmática. Yo salgo a caminar haciendo fotos, con mi cabeza, con mi mente, con mi cuerpo, ¿no? Entonces las fotos no es que el paisaje me esté diciendo, Lua, fotografía a mí, aquí está tu respuesta, no. Probablemente hago un montón de fotos y cuando estoy editando en mi casa, pues estoy utilizando mi mente para buscar estas respuestas, y la edición es lo que me lleva, son estas respuestas, ¿no? Esta manera pragmática de ver el trabajo puede ser, sí, es posible. Lo que pasa es que yo no soy así. Yo soy una persona muy espiritualista, aunque no tenga ninguna religión, no he sido educada en ninguna religión. Mis padres eran muy hippies. Pues me adentro a la naturaleza a buscar respuestas de ellos, sí, como si algo, alguna energía, o llámalo X, me levantara la mano y me hiciera fijarme en esto. Yo buscaba esto, buscaba la luz
y la naturaleza me devolvía el invierno. ¿Esto es edición fotográfica o es realmente el entorno diciendo no es pienso, luego existo, es existo, luego pienso? ¿Qué os parece? Cogito ergo sum, sum ergo cogito, sum primero. Empiezo a mezclar, a hacer dobles exposiciones fotográficas, técnica, claro, yo estoy utilizando la técnica todo el rato, ¿no? Mezclo mi cuerpo con este paisaje invernal, buscando entenderlo, ¿no? Buscando entender qué pasa allí, ¿no? ¿Qué pasa? Paisaje, cuéntame, contexto, entorno, cuéntame qué me está pasando a mí. Esta mezcla, pues, siempre sucede con plantas, paisajes en reposo vegetativo, que es este momento de la planta, ¿no? En el que no nace nada, no crece nada, la planta está parada, y ahí está, puede estar durante muchísimo tiempo, puede estar para siempre. El paisaje me devuelve siempre estas formas como muy retorcidas, siempre muy femeninas, eso sí, claro. Muy mujer, muy lúa, eres tú. Pero un tú ya un poco cascarillo. Sí, al final era eso. Al final nos vamos haciendo mayores, me estoy haciendo mayor y lo tengo que aceptar. Y fue esta respuesta, la respuesta de la naturaleza, del paisaje, de cuando me embreño en el paisaje, la que entró en mi cabeza, la que entró en mí. A través de las dobles exposiciones fotográficas o no, o simplemente por mis paseos, ¿no? Era una manera de entender el cuerpo, entender la mente, entender lo racional, lo irracional, pero sobre todo entender el espíritu. Y apaciguarlo, ¿no? Y decir, mira, eso es lo que estoy ahora mismo, estoy aquí, estoy feliz de estar hablando con vosotros y poder contar todo eso y estar consciente de estar aquí en este momento y así, ¿no? Seguir. Me encuentro con nidos cada 2 por 3, pero los nidos ya los abarco con las 2 manos y sí, no pasa nada. Aquí va, no es que esté buscando otra vez un embarazo, un hijo, un tal, no, ¿qué puede ser, no? ¿Qué puedo anidar ahora mismo? Si mi cuerpo ya no es fértil para la vida humana, pues será para muchas otras cosas. Y en eso estoy. Por eso respiro hondo y así termino.